Él dijo, «No soy tonto», y se alejó de ella y de su hijo nonato. Un año después, la vio en el parque, sosteniendo a 3 bebés que eran idénticos a él. Alejandro Martín siempre había vivido su vida según los números, la lógica y el control. Cada parte de su existencia estaba construida en torno a la precisión. Sus trajes, su despacho, su empresa, sus expectativas sobre los demás. Era un hombre que no creía en las emociones porque las emociones eran impredecibles y la imprevisibilidad era debilidad. Las paredes de su despacho en el rascacielos reflejaban su éxito, cristal y acero, brillando como una armadura. Para todos los que trabajaban para él, era la definición de la compostura, un hombre al que nada podía perturbar, ni siquiera el amor. Eso era lo que se decía a sí mismo cuando Elena salió de su vida un año antes, con lágrimas en los ojos y la verdad en los labios. Le había dicho que estaba embarazada, con la voz temblando, no de miedo, sino de esperanza. Él la había mirado con la misma expresión distante que usaba en las reuniones de negocios y dijo, «No soy tonto, ese no es mi hijo». Las palabras habían salido de su boca con tal finalidad que incluso él había sentido su eco, pero no las había detenido. La había visto darse la vuelta, con los hombros rectos, aunque él notaba que se estaba rompiendo. No había corrido tras ella, no la había llamado, no se había permitido preguntarse si podría estar equivocado. Durante un tiempo se convenció de que tenía razón al dudar de ella, se refugió en el trabajo, firmando acuerdos, dando entrevistas, expandiendo su imperio. Si le venía un pensamiento sobre ella, lo ahogaba en otro proyecto u otra copa nocturna. Los meses pasaron así, y pronto ella se convirtió en nada más que un vago recuerdo, algo que una vez había brillado intensamente, pero que el orgullo había extinguido. Sin embargo, en algún lugar muy dentro había un vacío que nada llenaba. No le ponía nombre, no pensaba en ello, porque eso significaría admitir que había perdido algo real. Se decía a sí mismo que no estaba hecho para la familia, que las relaciones eran distracciones, que ella había sido solo un capítulo más. Aún así, había noches en las que se encontraba mirando las luces de la ciudad desde la ventana de su ático, preguntándose por qué, a pesar de todas sus victorias, se sentía tan profundamente solo. Nunca esperó volver a verla. La vida tenía una forma de mantener el pasado enterrado, o eso pensaba él. Era principios de primavera, un raro día cálido después de meses de invierno, cuando condujo al parque municipal para una reunión privada con inversores. Salió de su coche con el teléfono en la mano, ya medio concentrado en la llamada, cuando la vio. Al principio, no la reconoció. Se veía diferente, más suave de alguna manera, su cabello más claro, su postura más delicada pero más fuerte al mismo tiempo. Estaba sentada en un banco de madera bajo un cerezo en flor, la brisa jugando con mechones de su cabello. En sus brazos no había un bebé, sino 3. 3 pequeños infantes, envueltos en mantas ligeras, cada uno con la misma nariz pequeña, la misma cara redonda y los mismos ojos azules y brillantes que él veía en su propio espejo cada mañana. Se quedó paralizado a medio paso, el teléfono resbalando de sus dedos, su corazón latiendo tan fuerte que ahogó los sonidos del parque a su alrededor. Elena levantó la vista entonces y sus miradas se encontraron. El momento se extendió entre ellos como un cable tenso, lleno de tensión y de todo lo que no se había dicho. No había ira en su rostro, ni acusación, solo una tranquila aceptación, como si ya hubiera hecho las paces con su ausencia. Su expresión le dijo que él ya no era parte de su mundo,
y la comprensión lo golpeó más fuerte de lo que estaba preparado para soportar. Comenzó a caminar hacia ella, inseguro de lo que diría, si disculparse o explicarse, pero cuando estuvo lo suficientemente cerca para hablar, ella se levantó. Sus movimientos eran gráciles pero firmes, la forma en que se mueven las personas cuando han decidido no mirar nunca atrás. Su mirada se encontró con la de él, clara e inquebrantable, y dijo en voz baja: «No lo hagas. No eres tonto, ¿recuerdas?». Luego se dio la vuelta y se alejó, empujando suavemente el cochecito, las 3 pequeñas cabezas apenas visibles sobre las mantas. Él se quedó allí, incapaz de moverse, observando cómo su figura se hacía más pequeña con cada paso. El parque a su alrededor pareció desvanecerse en el silencio. Quería gritar su nombre, decir algo, cualquier cosa, pero su voz se negó a salir. La imagen de ella, de ellos, estaba grabada en su mente. Sus manos temblaron ligeramente, la primera señal de debilidad que se había permitido en años. Sintió el peso de su propia arrogancia asentarse pesadamente en su pecho, presionando contra la parte de él que todavía creía que había tenido razón. Pero mientras la veía desaparecer bajo la luz del sol, un pensamiento se coló en su mente, silencioso e innegable. ¿Y si había estado equivocado todo el tiempo? No fue a su reunión ese día. Se sentó en ese mismo banco durante horas, mirando el lugar donde ella había estado, sus pensamientos desenredándose como hilos sacados de una tela tejida con demasiada fuerza. Por primera vez en su vida, Alejandro Martín no podía controlar la situación que tenía delante. El poder, el dinero, el estatus, nada de eso importaba. Todo lo que resonaba en su mente eran las palabras de ella y la inquietante imagen de 3 rostros idénticos, cada uno portando un pedazo de él que se había negado a reconocer. Cuando finalmente se levantó del banco, el mundo a su alrededor le pareció desconocido, como si la vida que había construido ya no le perteneciera. Esa noche regresó a su ático, pero ya no lo sintió como un hogar. El silencio lo oprimía hasta volverse insoportable. Se sirvió una copa, pero ni siquiera el ardor del whisky pudo borrar el recuerdo de esos ojos azules. Intentó trabajar, pero cada documento se volvía borroso y sin sentido. El sueño se negó a venir. Al amanecer, se encontró de nuevo junto a la ventana, mirando la ciudad, los primeros rayos de sol deslizándose por el horizonte. Durante años, esa vista había sido su orgullo, un símbolo de lo lejos que había escalado. Pero ahora, al mirarla, solo veía vacío. Por primera vez, Alejandro se dio cuenta de que todos sus logros se habían construido sobre una base de soledad, y que en algún lugar ahí fuera tenía 3 hijos, sus hijos, que ni siquiera sabían su nombre. Cuando la luz de la mañana llenó la habitación por completo, tomó una decisión sin decirla en voz alta. La encontraría de nuevo, no para arreglar las cosas, no para exigir perdón, sino porque no podía vivir otro día fingiendo que no había pasado nada. Toda su vida se había basado en el control, pero ahora, por una vez, lo dejaría ir. La encontraría, sin importar cuánto tiempo le llevara, porque esta vez no iba a huir de la verdad. Alejandro pasó los siguientes días atormentado por la imagen de Elena y los 3 bebés. No podía concentrarse en nada más. Las reuniones se volvían borrosas, las voces a su alrededor se convertían en ruido distante, e incluso el ritmo constante de su vida, una vez disciplinada, perdió su estructura. Su asistente notó el cambio y le preguntó si estaba enfermo, pero él la despachó, escondiéndose detrás de la excusa del agotamiento. La verdad era que no podía dejar de reproducir ese momento en el parque.
Los ojos azules de esos infantes lo seguían a todas partes, reflejados en cada espejo, en cada ventana de cristal. Por la noche, cuando intentaba dormir, podía oír sus suaves arrullos en su cabeza, sonidos que en realidad nunca había oído, pero que su mente suplía de todos modos. Se preguntaba por sus nombres, sus risas, la forma en que Elena podría abrazarlos cuando lloraban. Cada pensamiento lo desgarraba de una manera que no creía posible. Durante años, Alejandro había sido el tipo de hombre que nunca cuestionaba sus decisiones una vez tomadas. Sin embargo, ahora la certeza que lo había definido se estaba deshaciendo. Se había dicho a sí mismo que no estaba listo para ser padre, que el embarazo de Elena habría sido una carga, una interrupción en su carrera. Pero cuando la vio con esas 3 pequeñas vidas, su propia sangre, su legado, sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera hundido. Se dio cuenta con una claridad nauseabunda de que no había sido la lógica lo que lo guió cuando la apartó, había sido el miedo. Miedo a la vulnerabilidad, miedo al amor, miedo a perder el control. Ahora, ese mismo miedo lo había dejado vacío. Trató de racionalizarlo, de decirse a sí mismo que era demasiado tarde para cambiar nada, pero su corazón se negaba a aceptarlo. Se había pasado la vida entera construyendo cosas, edificios, riqueza, poder, pero ahora se enfrentaba a algo que no podía construir con dinero o fuerza de voluntad: el perdón. Una tarde, incapaz de soportar más la incertidumbre, Alejandro condujo de regreso al parque donde había visto a Elena. El cielo estaba gris por las nubes, el aire fresco y penetrante con olor a lluvia. Aparcó su coche y se quedó sentado allí durante mucho tiempo, mirando el mismo banco donde ella se había sentado una vez. Cada persona que pasaba hacía que su pecho se contrajera con anticipación, pero ninguna de ellas era ella. Después de casi una hora, justo cuando estaba a punto de irse, la vio de nuevo. Caminaba lentamente, empujando un cochecito doble esta vez, con uno de los niños en brazos, mientras los otros 2 descansaban uno al lado del otro. Llevaba el pelo recogido, su ropa era sencilla, su expresión concentrada pero tranquila. Se veía diferente a la mujer que recordaba. Una especie de fuerza tranquila había reemplazado la calidez que solía transmitir. Salió del coche con el pulso acelerado. Por primera vez en su vida, Alejandro Martín no sabía qué decir. Las palabras, su arma más afilada en el mundo de los negocios, le fallaban ahora. Mientras se acercaba, Elena lo notó y dejó de caminar, su cuerpo tenso pero no sorprendido. Era como si hubiera esperado este momento todo el tiempo. Respiró hondo y dijo suavemente: Elena. Su nombre sonaba extraño en su lengua, como una palabra que no había pronunciado en años. Ella no respondió. Él se acercó más, con cuidado de no asustarla. «Por favor, solo quiero hablar». Ella acomodó al bebé en sus brazos y lo miró con esos ojos tranquilos y cautelosos. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo me llamaste mentirosa? ¿Sobre cómo decidiste que no eras tonto y te alejaste de tus propios hijos? Su tono no era de enfado, era medido, frío de una manera que dolía más de lo que la rabia jamás podría hacerlo. Él se estremeció, incapaz de negarlo. «Me equivoqué», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «No te creí y no puedo retirar eso, pero por favor, déjame arreglar esto». Ella soltó una risa silenciosa y amarga. ¿Arreglarlo? No puedes arreglar lo que rompiste, Alejandro. No puedes simplemente aparecer después de un año y decidir que ahora te importa porque viste sus caras. Sus palabras lo golpearon como cristales rompiéndose en su pecho. Quería discutir,
decir que había cambiado, que haría cualquier cosa, pero se dio cuenta de lo vacío que sonaría. En lugar de eso, miró a los bebés, 3 niños idénticos con sus ojos y los rasgos suaves de ella, y se le hizo un nudo en la garganta. «Merecen conocerme», susurró. «Merezco conocerlos». La mirada de Elena se suavizó por un momento, pero luego sacudió la cabeza. «Tú no decides eso. Tomaste tu decisión cuando te fuiste. Dijiste que no eras tonto, pero la verdad es que lo fuiste. Simplemente eras demasiado orgulloso para verlo». Se dio la vuelta para irse y el pánico creció en él. Él extendió la mano que quedó suspendida en el aire antes de volver a caer a su costado. «Por favor», dijo en voz baja, «déjame al menos ayudarte, cualquier cosa que necesites». Ella se detuvo pero no se dio la vuelta. «¿Ayuda? ¿Crees que el dinero puede ayudar? ¿Crees que necesito tu lástima?» Su voz temblaba ligeramente ahora, y él pudo ver que estaba luchando por no llorar. «Lo que necesitaba era que creyeras en mí cuando importaba, y no lo hiciste». Con eso se alejó, sus pasos lentos pero firmes, los bebés balbuceando suavemente mientras el cochecito avanzaba. Alejandro se quedó allí mucho después de que ella desapareciera de la vista. La lluvia comenzó a caer ligeramente, salpicando su traje con manchas oscuras, pero él no se movió. Cada palabra que ella dijo resonó en su mente, cortando más profundo de lo que esperaba. Se dio cuenta entonces de que no podía simplemente comprar su regreso a la vida de ella o a la de ellos. Había pasado años dominando el control, pero la verdad era que el control había destruido todo lo que importaba. Regresó a su coche, sentándose en silencio mientras la lluvia se deslizaba por el parabrisas. El reflejo que le devolvía la mirada en el cristal parecía más viejo, más vacío. Un hombre que finalmente había visto las consecuencias de su arrogancia. Esa noche, cuando regresó a casa, la ciudad se sentía diferente. Las luces no brillaban igual, los sonidos no lo llenaban de propósito como antes. Se sirvió una copa, luego la dejó a un lado sin tocarla. Por primera vez, no quería escapar. Quería sentir el peso de lo que había hecho. Se sentó en su sala de estar hasta las primeras horas de la mañana, mirando en la oscuridad, haciéndose una promesa silenciosa. No se rendiría esta vez. No sabía cómo ganarse su perdón, o siquiera si era posible, pero sabía una cosa con certeza: no podía vivir consigo mismo si no lo intentaba. Las semanas siguientes fueron una prueba de paciencia que Alejandro nunca antes había conocido. Era un hombre acostumbrado a los resultados, a los tratos cerrados en cuestión de días, a un control que doblegaba el mundo a su voluntad. Sin embargo, esta vez no había nada que pudiera forzar. Cada mañana se encontraba conduciendo cerca del parque, deteniendo su coche en la misma esquina, esperando en silencio a que apareciera Elena. Algunos días ella no aparecía, y él se quedaba sentado allí durante horas, mirando los bancos vacíos hasta que la culpa lo golpeaba tan agudamente que tenía que irse. Los días que sí venía, él mantenía la distancia. No quería asustarla ni parecer un hombre que pensaba que podía arreglarlo todo con persistencia. Solo quería ver que ella y los niños estaban bien. A veces, cuando ella no miraba, él notaba cómo les sonreía, cómo su agotamiento nunca eclipsaba su ternura, cómo la risa de los niños parecía envolverla en luz. Observándola, empezó a entender algo que nunca había sabido antes: que la fuerza no estaba en la dominación o el éxito. Estaba en el amor que perduraba sin condiciones. Comenzó a aprender sobre su vida a través de la observación silenciosa. Vivía modestamente en un pequeño piso en las afueras de la ciudad. Trabajaba a tiempo parcial en una floristería
y rara vez tenía ayuda. Los niños, siempre vestidos pulcramente a pesar de las evidentes dificultades económicas, estaban sanos, eran juguetones y la adoraban. Alejandro sintió tanto admiración como vergüenza. Admiración por la mujer que había criado a 3 hijos sola, y vergüenza por haberla dejado hacerlo. Sabía que ella no quería nada de él, pero eso solo hacía que quisiera ayudar más. Aún así, cada vez que imaginaba acercarse a ella de nuevo, su propio miedo lo detenía. El miedo a que lo rechazara, el miedo a que le dijera que era demasiado tarde. Era más fácil esperar en silencio que enfrentar la respuesta que más temía. Una tarde, mientras estaba aparcado frente a la casa de ella, una vecina llamó a la ventanilla de su coche. Era una mujer mayor, con ojos amables, pero una mirada cautelosa. «Ha estado sentado aquí mucho tiempo», dijo. «No estará molestando a Elena, ¿verdad?» Su tono no era acusatorio, sino protector, y él lo respetó. Él negó con la cabeza rápidamente. «No, no estoy aquí para hacerle daño. Soy alguien que cometió un error». La mujer lo estudió por un momento y suspiró. «Entonces arréglelo, hijo, pero no pierda el tiempo mirando desde las sombras. Esa mujer ya ha pasado por suficiente». La verdad de sus palabras caló hondo, y después de que ella se alejara, él se quedó sentado en silencio, agarrando el volante, dándose cuenta de que la cobardía nunca lo había abandonado, solo había cambiado de forma. Esa noche, Alejandro no podía dejar de pensar en los niños. Los imaginaba durmiendo, sus pequeños pechos subiendo y bajando, sus pequeñas manos agarrando las mantas. Se preguntaba si tenían juguetes favoritos, cuáles habían sido sus primeras palabras, si les gustaban los cuentos antes de dormir. El pensamiento de que se había perdido todo eso, cada primer paso, cada risa, cada noche de insomnio, lo llenaba de un dolor tan pesado que le oprimía el pecho. Siempre había creído que su mayor pérdida sería el fracaso financiero o la humillación pública, pero ahora veía que su pérdida real era invisible e irrecuperable. Había renunciado a la oportunidad de ser padre desde el principio, y no era culpa de nadie más que suya. A la mañana siguiente, algo cambió en él. Se despertó temprano, no para ir a trabajar, sino para conducir hasta el barrio de ella. Cuando llegó, Elena estaba fuera, luchando por cargar bolsas de la compra, mientras uno de los bebés lloraba en el cochecito. Sin pensar, salió del coche y cruzó la calle. Ella lo vio de inmediato entrecerrando los ojos, pero antes de que pudiera hablar, él recogió una de las bolsas que se había caído al suelo y la colocó suavemente junto a su puerta. «No estoy aquí para discutir», dijo en voz baja. «Solo déjame ayudar». Ella no respondió al principio, debatiendo claramente si debía echarlo. Luego, tras un largo silencio, dijo: «Si de verdad quieres ayudar, entonces escucha. No hables. No intentes arreglar nada. Solo escucha». Él asintió, humillado por lo poco que ella le pedía. Entraron juntos. El piso era pequeño pero cálido, lleno del vago aroma a leche y flores. Había juguetes esparcidos por todas partes, y la luz del sol entraba a raudales por unas cortinas finas, tiñendo la habitación de dorado. No se parecía en nada a su ático pulcro y frío, se sentía vivo, caótico, real. Los niños estaban tumbados en una alfombra suave, riendo y alcanzándose el uno al otro. Por un momento Alejandro olvidó respirar. Verlos de cerca era abrumador. Eran espejos perfectos el uno del otro, suaves mechones de pelo castaño, caras redondas, ojos azules que brillaban con curiosidad. Cuando uno de ellos lo miró y sonrió, su corazón se contrajo dolorosamente. Se agachó,
extendiendo una mano con vacilación. «Hola, pequeño», susurró. El bebé agarró su dedo al instante, riendo, y Alejandro sintió que algo dentro de él se abría. Había sido tocado por miles de manos en su vida. Apretones de manos, contratos, acuerdos, pero nunca por una tan pequeña, tan pura. Elena lo observaba en silencio, con los brazos cruzados, su expresión indescifrable. Podía sentir la mirada de ella, pero no levantó la vista. No quería que ella pensara que su atención estaba en otro lugar que no fueran los niños. Después de un momento, ella habló en voz baja. «Sus nombres son Mateo, Lucas y Hugo». Él repitió los nombres en voz baja, como si los estuviera memorizando. «Se parecen a ti», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. «Se parecen a sí mismos», corrigió ella. «No son el reflejo de nadie, son sus propias personas». Él asintió, aceptando la tranquila reprimenda. A medida que pasaban las horas, la tensión en la habitación se suavizó. Elena se movía por la cocina, preparando té mientras él jugaba torpemente con los niños. Los hacía reír apilando bloques solo para que ellos los derribaran de nuevo. Cada vez que se reían, el sonido llenaba el pequeño piso como música. Cuando Elena finalmente se sentó a su lado, parecía cansada pero menos a la defensiva. «No tienes que hacer esto», dijo ella. «No me debes nada». Él la miró entonces, encontrando su mirada directamente. «Lo sé», dijo, «pero se lo debo todo a ellos». Fue un momento pequeño, tranquilo y frágil, pero fue el comienzo de algo que no se había atrevido a esperar. Esa noche, cuando regresó a casa, el silencio no se sintió tan vacío. Por primera vez en años, su corazón no se sentía como de piedra. Se quedó despierto pensando en el sonido de sus risas, en los ojos cautelosos de Elena, en la calidez de ese pequeño piso. Era un mundo al que aún no pertenecía, pero uno en el que quería ganarse el derecho a entrar. Mientras se deslizaba hacia el sueño, se hizo una promesa. Le demostraría, no con palabras, sino con el tiempo, que podía ser más que el hombre que se alejó. Se convertiría en el hombre que se quedaba. Los días se convirtieron en semanas y lentamente Alejandro comenzó a aparecer en la vida de Elena no como un intruso, sino como una presencia silenciosa que ella ya no podía ignorar. Al principio, ella trató de mantener la distancia, diciéndose a sí misma que su repentina implicación era solo resultado de la culpa, no de un interés genuino. Pero él seguía apareciendo, de maneras pequeñas y constantes. Traía la compra sin que se lo pidiera, arregló el escalón roto de su porche e instaló una nueva luz sobre la puerta de entrada después de notar lo oscuro que se ponía por las noches cuando ella entraba a los bebés. Nunca pidió gracias ni intentó hablar del pasado. Simplemente trabajaba, a menudo en silencio, como si supiera que las palabras solo empeorarían las cosas. Por primera vez en su vida, Elena no estaba segura de cómo reaccionar ante él. El hombre que recordaba había sido confiado hasta el punto de la arrogancia, pero el que estaba ahora ante ella parecía despojado de orgullo. Había una sinceridad silenciosa en todo lo que hacía, y eso la inquietaba más de lo que su ira jamás lo había hecho. Alejandro, por su parte, estaba aprendiendo el tipo de paciencia que nunca había conocido en su mundo de plazos y control. Cada vez que veía a Elena, sentía el peso de lo que había hecho presionando contra su pecho, pero se obligaba a no precipitarse. Se dio cuenta de que la confianza no era algo que se pudiera exigir. Era algo que tenías que ganar, centímetro a centímetro, a través de la constancia y la humildad. Cuando no estaba trabajando o ayudándola,
Pasaba las noches leyendo sobre paternidad, sobre cómo cuidar a los bebés, sobre cómo estar presente. Era extraño y casi cómico para un hombre que una vez negoció acuerdos millonarios estar estudiando cómo envolver a un bebé o calentar un biberón correctamente, pero no le importaba. El mundo de los negocios le había enseñado eficiencia, pero la paternidad, si es que podía atreverse a llamarla así, le estaba enseñando devoción. Una mañana, Elena lo encontró fuera de su casa, arrodillado junto a su coche, intentando instalar nuevas sillas de seguridad para niños. Ella se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, tratando de no reírse. «¿Sabes?», dijo secamente, «hay un manual para eso». Él levantó la vista con la cara manchada de grasa y confusión, y luego sonrió torpemente. «Nunca se me dieron bien los manuales», admitió. Algo en su expresión, humilde, autocrítico, casi infantil, la pilló desprevenida. Por primera vez, ella le sonrió, no por cortesía, sino con genuina diversión. Él lo notó y se quedó inmóvil, como si tuviera miedo de arruinar el momento. Ella sacudió la cabeza y se acercó. «Lo estás poniendo al revés», dijo agachándose a su lado. Sus manos se rozaron brevemente mientras ella le mostraba cómo abrochar la silla correctamente, y el contacto, aunque fugaz, envió un calor a través de él que no había sentido en años. Con el tiempo, Alejandro comenzó a pasar más tiempo con los niños. Al principio, Elena lo observaba con atención, lista para intervenir si él flaqueaba, pero él la sorprendió. Era gentil, paciente y genuinamente interesado en ellos. Se sentaba en el suelo, dejando que gatearan sobre él, sus risas resonando por el pequeño piso mientras le tiraban del pelo o intentaban robarle el teléfono. No le importaba el desorden, no se inmutaba cuando derramaban leche sobre su traje caro, no miraba el reloj ni una vez. Parecía contento solo con estar allí, arraigado de una manera que hacía que el corazón de Elena doliera. Una tarde, después de que los niños se durmieran, ella entró en la sala de estar y lo encontró todavía sentado en el suelo, rodeado de juguetes, con la cabeza apoyada contra la pared, los ojos cerrados por el agotamiento. Ella se quedó allí en silencio durante un largo momento, algo cambiando dentro de ella. Durante tanto tiempo, había creído que él era incapaz de cambiar. Pero tal vez, solo tal vez, se había equivocado. Aún así, no estaba lista para perdonarlo. Su confianza había sido destrozada demasiado profundamente como para restaurarla de la noche a la mañana. Recordaba cómo sus palabras la habían atravesado cuando la negó. Cómo había estado sola en la habitación de un hospital, abrazando a sus recién nacidos, preguntándose cómo los criaría sin él. El perdón, pensó, no era una puerta abierta, era una bisagra lenta y chirriante, y en este momento apenas comenzaba a moverse. Sin embargo, no podía negar lo que veía en él. La forma en que miraba a los niños, la forma en que parecía memorizar cada detalle de sus rostros, hablaba de un hombre que ya no fingía. A veces, tarde en la noche, los sorprendía mirándolos mientras dormían, con una expresión de asombro y arrepentimiento escrita en su rostro. No era el hombre del que se había enamorado antes. Ese hombre había sido pulcro y confiado. Este era crudo, vulnerable, casi frágil, y eso la asustaba aún más. Una tarde, cuando Elena tuvo que hacer un recado, le preguntó si podía quedarse con los niños unas horas. Era la primera vez que le confiaba estar a solas con ellos. Él aceptó de inmediato, con voz firme, aunque su corazón se aceleraba. Mientras se iba, miró hacia atrás, esperando el caos. En cambio,
Regresó más tarde y los encontró a los tres dormidos en el sofá, dos acurrucados contra su pecho, uno descansando en su regazo. Alejandro estaba medio despierto, tarareando suavemente, sus dedos acariciando gentilmente sus cabellos. La visión la dejó helada. Durante un largo momento no pudo respirar. Era una imagen tan simple, pero tenía un peso que no podía explicar. Vio en ella todo lo que una vez había soñado y todo lo que se había convencido de que podía vivir sin ello. Cuando él abrió los ojos y la vio, se enderezó ligeramente como si estuviera avergonzado. «Me han agotado», dijo con una sonrisa cansada. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó, acariciando la mejilla de uno de los niños. «Lo has hecho bien», dijo finalmente. Las palabras fueron silenciosas, casi reacias, pero hicieron que su pecho se contrajera de emoción. No era perdón, todavía no, pero era algo, un reconocimiento, una pequeña señal de que ella lo veía de manera diferente ahora. Esa noche, mucho después de que él se fuera a casa, Elena no podía dormir. Yacía en la cama, mirando al techo, su mente llena de imágenes del rostro de Alejandro mientras sostenía a sus hijos. Había algo real en sus ojos, algo que ya no podía ignorar. Se giró para mirar a los niños, durmiendo pacíficamente en sus cunas, y se preguntó qué tipo de futuro estaba construyendo para ellos. Durante tanto tiempo, había creído que protegerlos significaba mantenerlo alejado. Ahora no estaba tan segura. Quizás lo que necesitaban no era solo su fuerza, sino también la presencia de él. Alejandro, mientras tanto, estaba sentado en su coche fuera de su apartamento, incapaz de entrar. El silencio de la ciudad a su alrededor se sentía menos como paz y más como un castigo. Pensó en las palabras de Elena, en el pequeño atisbo de confianza que había aparecido entre ellos. Aún no era suficiente. Era frágil, casi imperceptible, pero estaba allí. Por primera vez en su vida, Alejandro entendió que el verdadero amor no se trataba de grandes gestos o control. Se trataba de estar presente, una y otra vez, incluso cuando la puerta estaba solo entreabierta. Apoyó la cabeza en el volante, cerró los ojos e hizo una promesa silenciosa. No dejaría de estar presente, sin importar cuánto tiempo llevara. Las primeras señales de un cambio real llegaron lentamente, casi invisiblemente, como el cambio de la marea. Elena comenzó a dejar que Alejandro entrara en sus rutinas diarias, no por completo, pero lo suficiente como para que él sintiera la diferencia. Llegaba temprano por la mañana, ayudando a preparar el desayuno o sacando a los niños a pasear mientras ella ordenaba la casa. Al principio era incómodo. El silencio entre ellos estaba lleno de cosas que ninguno de los dos se atrevía a decir. Sin embargo, día tras día, ese silencio se suavizó, convirtiéndose en algo familiar en lugar de hostil. Los niños lo adoraban ahora, corriendo hacia él con gritos de risa cada vez que aparecía en la puerta. Se aferraban a sus piernas, tiraban de sus mangas y luchaban por su atención, y cada vez que lo llamaban Pa o Ale, se le hacía un nudo en la garganta por una emoción que no podía nombrar. No era un título que se hubiera ganado todavía, pero era uno que pasaría el resto de su vida tratando de merecer. Para Elena, ver a Alejandro con los niños era a la vez reconfortante y doloroso. Había momentos en que su corazón se ablandaba inesperadamente, como cuando lo veía sentado en el suelo cubierto de papilla, riendo en lugar de regañar, o cuando dejaba que uno de ellos tirara de su corbata hasta deshacerla, y él simplemente sonreía. Sin embargo, con cada pequeño gesto,
también sentía el escozor del pasado. No podía borrar la imagen de sí misma en esa habitación del hospital, exhausta y sola, abrazando a sus hijos recién nacidos, mientras se preguntaba por qué su padre había elegido no creer en ellos. El perdón no le salía de forma natural. Era algo con lo que luchaba cada día. A veces, cuando Alejandro no miraba, ella estudiaba su rostro, buscando rastros del hombre que una vez conoció y preguntándose si alguna vez podría volver a confiar en él por completo. Alejandro entendía su vacilación mejor de lo que ella creía. Sabía que no merecía un camino fácil hacia la redención. Lo veía en sus ojos cada vez que ella lo miraba con silenciosa cautela, en la forma en que a veces retrocedía justo cuando él pensaba que se estaban acercando. Pero en lugar de retirarse, tomó una decisión: ganarse su confianza no a través de palabras, sino de presencia. Comenzó a estar presente para todo: citas con el médico, quedadas para jugar, noches de insomnio cuando uno de los niños tenía fiebre. Nunca trató de tomar el control ni de tomar decisiones por ella. Simplemente se paraba a su lado, igualando sus pasos, mostrándole que ya no estaba sola. Con el tiempo, ella comenzó a depender de él en pequeñas cosas, pasándole un biberón sin pensar, pidiéndole que vigilara a los niños mientras se duchaba, incluso dejándole elegir la ropa de ellos algunas mañanas. Cada acto, por ordinario que fuera, le parecía monumental, una prueba de que ella estaba empezando a dejarle quedarse. Una tarde, después de acostar a los niños, se sentaron juntos en la cocina. La única luz provenía de la pequeña lámpara sobre la encimera, arrojando un suave resplandor que hacía que la habitación se sintiera casi íntima. Elena estaba bebiendo té, con el pelo recogido descuidadamente, su rostro cansado pero tranquilo. Alejandro se sentó frente a ella, haciendo girar un pequeño coche de juguete entre sus dedos. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era suave, como una tregua. Después de un rato, ella habló sin levantar la vista. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. Él no necesitó preguntar a qué se refería. Su respuesta llegó rápida, silenciosa. Todos los días. Ella asintió lentamente, su expresión indescifrable. Podrías simplemente haberte mantenido alejado, ¿sabes? La mayoría de los hombres lo habrían hecho. Él la miró entonces, su voz firme pero baja. Lo intenté, no pude. Por un momento, sus miradas se encontraron, y algo pasó entre ellos. Un entendimiento, frágil, pero real. Durante las siguientes semanas, su ritmo continuó evolucionando. Alejandro comenzó a llevar a los niños al parque solo mientras Elena hacía recados o simplemente se tomaba tiempo para ella, algo que no había hecho en años. Descubrió que la paternidad no se trataba de perfección, se trataba de estar allí incluso cuando no sabías lo que estabas haciendo. Cometió errores, muchos, olvidó la merienda, confundió los biberones, dejó que los niños se acercaran demasiado a los charcos. Pero cada vez que fallaba, aprendía. Cada vez que uno de ellos lloraba, encontraba nueva paciencia. Descubrió que el amor no se trataba de control, sino de rendición. Rendirse al desorden, al agotamiento, al caos de todo ello. Una tarde lluviosa, cuando Elena regresó del trabajo, lo encontró en la sala de estar construyendo un fuerte con almohadas y mantas. Los niños estaban dentro, riendo sin control, mientras él gateaba por el túnel detrás de ellos, fingiendo ser un monstruo. La visión la hizo reír a carcajadas, un sonido que la sobresaltó incluso a ella misma. Él se giró hacia ella, sorprendido, y luego sonrió. «Has llegado pronto», dijo, con el pelo revuelto, la camisa por fuera y las mangas remangadas.
Ella sacudió la cabeza todavía sonriendo. «Estás ridículo». Él también se rió, limpiándose el sudor de la frente. «Ya, pero les encanta». La calidez en su voz era tan pura que silenció el sarcasmo en su lengua. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sintió como un hogar, no solo un lugar donde la vida sucedía, sino donde la vida se estaba construyendo. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Elena se quedó junto a la ventana, viendo la lluvia correr por el cristal. Alejandro estaba limpiando el desorden de su fuerte, tarareando en voz baja. Cuando terminó, se volvió hacia ella y le preguntó en voz baja: «¿Eres feliz?». La pregunta la pilló desprevenida. Dudó antes de responder. «No lo sé», admitió honestamente. «Pero es la primera vez en mucho tiempo que me siento tranquila». Él asintió, con una leve sonrisa en los labios. «Entonces lo tomaré como un comienzo». Ella no respondió, pero su expresión se suavizó, y cuando él se fue esa noche, se encontró parada en la puerta más tiempo de lo habitual, viendo su coche desaparecer por la calle. En las semanas que siguieron, Elena comenzó a notar cambios también en sí misma. Se reía más fácilmente, dormía más tranquilamente y ya no sentía el peso constante de hacerlo todo sola. La presencia de Alejandro y los niños juntos había comenzado a llenar la casa con un tipo de paz que no había creído posible. Sin embargo, bajo esa paz persistía un miedo silencioso, el miedo de que fuera temporal, de que un día él pudiera desaparecer de nuevo. Intentaba apartarlo, pero la seguía como una sombra. Alejandro lo sintió, aunque ella nunca lo dijo en voz alta, y supo que su siguiente paso no era solo demostrar que podía quedarse, era demostrar que nunca se iría. Tarde una noche, cuando todos los demás dormían, Alejandro se sentó solo en su apartamento, mirando una vieja fotografía de Elena que había guardado escondida en un cajón. Fue tomada años atrás, antes de que todo se desmoronara. Su sonrisa en esa foto era radiante, sin reservas, viva. Había pasado tanto tiempo tratando de olvidar esa versión de ella, pero ahora se daba cuenta de que no quería hacerlo. Quería ganarse el derecho de verla sonreír así de nuevo, no como un recuerdo, sino como una realidad. Mientras apagaba la luz y se preparaba para dormir, una determinación silenciosa lo llenó. No sabía cuánto tiempo llevaría, pero por primera vez en su vida, no estaba persiguiendo el éxito o la aprobación. Estaba persiguiendo la redención, y por una vez, eso parecía ser suficiente. El invierno llegó silenciosamente, trayendo consigo un ritmo tranquilo que a la vez calmaba e inquietaba a Elena. Los niños crecían rápido, sus risas resonando por la casa como música, y Alejandro se había convertido en una presencia tan constante que apenas podía recordar cómo habían sido sus días sin él. Recogía a los niños por la mañana para que ella pudiera dormir un poco más. Ayudaba con la hora del baño por las noches, e incluso había aprendido a hacerles trenzas en su fino cabello de bebé de una manera que la hacía reír cada vez que veía los resultados. Sin embargo, con cada momento de calidez venía el recordatorio de lo frágil que aún era todo. No había promesas entre ellos, ni palabras de amor, ni un futuro claro. Lo que tenían ahora era un equilibrio entre el dolor pasado y el consuelo presente, y temía que un paso en falso pudiera destrozarlo. Alejandro, mientras tanto, sentía como si estuviera viviendo un sueño que no merecía. Cada mañana, cuando veía a Elena en la cocina, con el pelo ligeramente desordenado y los ojos aún somnolientos, algo dentro de él se ablandaba. Nunca lo dijo en voz alta, pero la amaba más ahora de lo que la había amado nunca, porque ahora entendía lo que realmente era el amor.
No era posesión o control. Era paciencia, cuidado y estar presente sin esperar nada a cambio. Se había pasado toda la vida persiguiendo el reconocimiento, pero ahora todo lo que quería era ser el hombre en el que ella finalmente pudiera apoyarse sin miedo. Sin embargo, incluso mientras las cosas se volvían más naturales entre ellos, podía sentir que ella todavía se contenía. Algunas noches, cuando ella pensaba que él no miraba, se retiraba dentro de sí misma, con la mirada distante, como si estuviera esperando que él demostrara que esta versión de él no era temporal. Una tarde a finales de enero, una tormenta de nieve azotó la ciudad. Las carreteras estaban resbaladizas, el viento aullaba fuera, y se fue la luz en casa de Elena justo cuando los niños se preparaban para ir a la cama. Intentó ocultar su frustración, encendiendo velas mientras acallaba sus gritos asustados, pero la casa se enfriaba por momentos. Cuando llamó a la compañía eléctrica y no obtuvo una respuesta clara, el pánico comenzó a crecer en su pecho. Estaba a punto de envolver a los niños en mantas cuando oyó un coche detenerse fuera. Un momento después llamaron a la puerta, y cuando abrió, Alejandro estaba allí, con el pelo cubierto de nieve, su aliento formando nubes en el aire helado. «No pensarías que os dejaría congelaros solos, ¿verdad?», dijo, entrando antes de que ella pudiera protestar. Llevaba 2 bolsas grandes, una con linternas y mantas, la otra con comida caliente. Mientras se movía por la casa, encendiendo velas y revisando las ventanas, Elena lo observaba en silencio. Los niños corrieron inmediatamente hacia él, riendo y aferrándose a sus piernas, su miedo reemplazado por la emoción. Levantó a uno de ellos en brazos y dijo alegremente: «Parece que esta noche tenemos una aventura en la nieve». La calidez en su voz alivió algo dentro de ella. Comieron juntos a la luz de las velas, los niños acurrucados a su lado, mientras él les contaba historias sobre tormentas de nieve y valientes exploradores. El parpadeo de las velas arrojaba sombras sobre su rostro, y Elena no pudo evitar notar lo gentil que se veía, lo en paz que estaba. Después de que los niños finalmente se durmieron, envueltos en mantas cerca de la chimenea, la casa volvió a quedar en silencio. Ella se sentó en el sofá, con las rodillas encogidas, y él se unió a ella, entregándole una taza de té. Durante un rato ninguno de los dos habló. El único sonido era el viento afuera y el leve crepitar del fuego. Elena miraba fijamente las llamas, su mente llena de preguntas que no estaba segura de querer hacer. Finalmente dijo en voz baja: «¿Por qué estás haciendo esto, Alejandro? De verdad». Él no fingió no entender. «Porque quiero», dijo simplemente. «Porque debería haber estado aquí todo el tiempo». Ella sacudió la cabeza, su voz casi temblando. «Esa no es una respuesta. Podría simplemente haber seguido adelante, haber encontrado a alguien más, haber empezado de nuevo». «¿Por qué volver a esto?». Él la miró entonces, sus ojos azules, firmes y llenos de algo que hizo que su pecho se contrajera. «Porque esto es lo único que alguna vez se sintió real. He tenido todo lo demás, dinero, éxito, control, pero nada de eso significaba nada. Tú y los niños sois lo único que me hace querer ser un hombre mejor». La honestidad en su voz rompió sus defensas de una manera que no había esperado. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero parpadeó rápidamente para ahuyentarlas. «Me hiciste daño», susurró. «Rompiste algo en mí que tardó años en arreglarse». Él asintió, su voz tranquila pero segura. «Lo sé, y pasaré el resto de mi vida demostrando que puedo ser el hombre que lo repare, incluso si nunca vuelves a amarme».
El silencio que siguió fue pesado, pero no sofocante. Elena lo miró, buscando en su rostro cualquier señal de duda, pero no había ninguna. Por primera vez, no vio al hombre que una vez la había dejado, sino al hombre que había elegido quedarse. A medida que avanzaba la noche, la nieve afuera se espesaba, envolviendo el mundo en blanco. El fuego ardía abajo y el calor de la habitación se sentía casi frágil. Elena se reclinó en el sofá, el agotamiento finalmente alcanzándola. Alejandro se levantó para ver a los niños, ajustando sus mantas y apartándoles el pelo de la frente. Cuando regresó, ella se había quedado medio dormida, con la cabeza apoyada en el brazo del sofá. Sin pensar, se quitó la chaqueta y la puso sobre sus hombros. Sus ojos se abrieron brevemente y murmuró: «No tienes que seguir cuidando de nosotros». Él sonrió levemente sentándose a su lado de nuevo. «Lo sé», dijo suavemente, «pero quiero». Ella no respondió, pero tampoco se apartó. Cuando llegó la mañana, la tormenta había pasado. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas esmeriladas, volviéndolo todo dorado. Los niños se despertaron riendo, su energía llenando la habitación de nuevo. Elena se encontró sonriendo también, la pesadez en su pecho más ligera de lo que había estado en años. Mientras estaba de pie junto a la ventana, viendo la nieve brillar afuera, sintió la presencia de Alejandro detrás de ella. Le entregó una taza de café, sus dedos rozándose brevemente. «Deberías descansar hoy», dijo en voz baja. «Ya has hecho suficiente». Ella lo miró, y por primera vez no lo vio como el hombre que le había fallado. Lo vio como el hombre que todavía estaba allí, que había atravesado la tormenta y se había quedado. Ese día marcó algo de lo que ninguno de los dos habló, pero que ambos entendieron. La distancia entre ellos seguía allí, pero era más pequeña ahora, suavizada por noches compartidas, palabras silenciosas y el simple acto de estar presente. Elena todavía no estaba lista para llamarlo amor de nuevo, pero sabía una cosa con certeza: ya no temía la idea de dejarlo acercarse. Y para Alejandro eso era suficiente. No fue una gran reconciliación ni una confesión dramática. Fue algo mejor, real, frágil y ganado. El comienzo del perdón había echado raíces, y aunque estaba enterrado bajo capas de dolor e historia, estaba creciendo, silenciosa pero seguramente, como la primavera esperando bajo la nieve. La primavera regresó con su cálida tranquilidad, derritiendo los últimos rastros del invierno y devolviendo el color al mundo. Para Elena, la estación se sentía como un reflejo de su propio corazón, aún cauteloso, pero descongelándose lentamente después de años de frío. La vida se había asentado en un nuevo ritmo que, para su sorpresa, se sentía natural. Alejandro pasaba casi todos los días, no porque ella se lo pidiera, sino porque él quería. Se había convertido en parte de sus vidas de maneras que ya no eran incómodas o forzadas. Los niños lo adoraban, y ella tenía que admitir que su presencia lo había cambiado todo para mejor. La casa se sentía más ligera, la risa surgía más fácilmente, e incluso los días largos y agotadores no parecían tan pesados. Se sorprendía a sí misma tarareando mientras cocinaba, sonriendo sin motivo, y eso la reconfortaba y asustaba a partes iguales. No quería depender de él, pero ya lo hacía, y no estaba segura de cuándo había sucedido. Alejandro también notó los cambios. Había momentos en que la sorprendía mirándolo y ella no apartaba la mirada, momentos en que se reía sin dudar, y casi podía ver cómo los muros alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. Él nunca lo mencionó, nunca presionó por más, pero cada vez que ella se abría, aunque fuera un poco,
Él se aferraba a ello como algo sagrado. Para él, cada sonrisa de ella era una victoria, cada momento de confianza un regalo que no daba por sentado. No pensaba en el futuro de la misma manera que antes. En lugar de planificar con años de antelación, aprendió a vivir en los pequeños y tranquilos momentos que construían sus días. Comenzó a creer que la redención no se encontraba en grandes gestos, sino en la constancia, en estar allí cuando importaba, en escuchar más de lo que hablaba, en mostrarle a través de la acción que esta vez no iba a ninguna parte. Una tarde, mientras Elena estaba en el trabajo, Alejandro llevó a los niños al parque. Se había convertido en su lugar favorito, el mismo parque donde los había visto por primera vez un año antes. Verlos jugar ahora, corriendo con piernas inseguras y riéndose de todo, se sentía surrealista. Se sentó en un banco, con el abrigo colgado del hombro, y pensó en cuánto podía cambiar todo en un año. Hubo un tiempo en que ni siquiera podía imaginarse a sí mismo sentado en un lugar como este, rodeado de caos y alegría, pero ahora no podía imaginarse estar en ningún otro lugar. Cuando Elena llegó para encontrarse con ellos más tarde, los encontró a los tres sentados en la hierba, con un montón de flores y hojas esparcidas a su alrededor. Los niños intentaban trenzar torpes coronas de flores, y Alejandro fingía modelar una para ellos, con la cabeza inclinada dramáticamente mientras se reían. Se quedó mirándolos un rato antes de que él la viera, su sonrisa ensanchándose cuando lo hizo. «Estamos haciendo coronas para las reinas de la casa», dijo juguetonamente, entregándole una deforme hecha de margaritas. Ella puso los ojos en blanco, pero no pudo dejar de sonreír mientras la tomaba. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Elena se quedó en la cocina mientras Alejandro limpiaba. Había un silencio entre ellos que se sentía pesado, pero no incómodo. Podía sentirlo observándola mientras ella enjuagaba los platos, y cuando se giró, sus miradas se encontraron. Durante un largo momento, ninguno de los dos apartó la mirada. Entonces, suavemente, ella dijo, «Ha cambiado». Él inclinó la cabeza ligeramente, inseguro de si era una afirmación o una pregunta. «Tenía que hacerlo», respondió finalmente. «No me gustaba el hombre que solía ser». Ella asintió lentamente, secándose las manos. «A mí tampoco». Su voz no era cruel, solo honesta, y él lo aceptó. «Pero me gusta quién eres ahora», añadió en voz baja, casi como si no hubiera tenido la intención de decirlo en voz alta. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, frágiles y cálidas, y él sintió que algo dentro de sí se abría de la manera más gentil. No se movió hacia ella, no habló. Solo se quedó allí, temeroso de que incluso respirar demasiado fuerte pudiera arruinar el momento. Las semanas siguientes trajeron más momentos como ese, pequeños pero poderosos, diminutos pasos hacia adelante que ninguno de los dos apresuró. Empezaron a cenar juntos más a menudo, no porque lo planearan, sino porque simplemente tenía sentido. A veces hablaban hasta tarde en la noche después de que los niños se durmieran, compartiendo historias de los años que se habían perdido. Elena le habló de sus dificultades como madre soltera, de las noches que lloraba hasta quedarse dormida por el agotamiento, del miedo a fallarles a sus hijos. Alejandro escuchaba en silencio, con los ojos llenos de arrepentimiento, pero nunca de lástima. Cuando ella terminó, él respiró hondo y dijo en voz baja, «No puedo cambiar lo que hice, pero puedo asegurarme de que nunca más tengas que sentirte tan sola». La sinceridad en su tono hizo que se le oprimiera el pecho, y tuvo que apartar la mirada antes de que él viera las lágrimas en sus ojos.
A medida que los días se volvían más cálidos, llevaron a los niños a la playa por primera vez. La luz del sol brillaba sobre el agua y los trillizos corrían por la arena mientras Alejandro ayudaba al más pequeño a construir un pequeño castillo de arena torcido. Elena se sentó cerca observándolos con el corazón tan lleno que casi dolía. Había una parte de ella que todavía quería aferrarse al pasado, a la ira que la había protegido durante tanto tiempo, pero se le escapaba entre los dedos como arena. El hombre que jugaba en las olas con sus hijos no era el mismo hombre que una vez los había negado. Era más suave ahora, más sabio, y se dio cuenta de que tal vez la gente realmente podía cambiar, no porque quisieran ser perdonados, sino porque finalmente entendían lo que habían destruido. Esa noche, todos se quedaron dormidos en el coche en el camino a casa, los niños en el asiento trasero, Elena con la cabeza apoyada en la ventana y Alejandro mirándola discretamente cada pocos minutos. La luz mortecina del atardecer pintaba su rostro de dorado y él pensó que se veía como la paz misma. Quiso decírselo entonces, quiso decirle cuánto la amaba, lo agradecido que estaba por cada segundo que ella le permitía quedarse, pero sabía que no era el momento adecuado. El amor, había aprendido, no necesitaba ser declarado para existir. A veces era suficiente solo estar allí, en silencio, fielmente, dejando que el tiempo hablara por ti. Cuando llegaron a casa, Elena se despertó mientras él llevaba a los niños dormidos adentro. Ella lo siguió, quedándose en el umbral de la puerta, mientras él los acostaba en sus camas. Él se dio la vuelta, sorprendido de encontrarla observándolo, y por un momento simplemente se miraron en la penumbra del pasillo. Entonces ella se acercó más, su voz apenas un susurro. «Gracias», dijo, «por hoy, por todo». Él quiso decirle que no necesitaba darle las gracias, pero en lugar de eso solo asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. Ella dudó, luego extendió la mano, apartándole un mechón de pelo de la cara. El gesto fue tan pequeño, pero se sintió como el perdón de toda una vida en un solo toque. Esa noche, mucho después de que ella se hubiera ido a la cama, Alejandro se sentó solo en el porche, escuchando el suave sonido del mar en la distancia. La casa detrás de él brillaba débilmente, cálida y viva, y por primera vez en años sintió un sentido de pertenencia que no podía explicar. No sabía cómo sería el futuro o si alguna vez compensaría realmente el pasado, pero sabía que no era el mismo hombre que una vez se alejó. Era alguien que había aprendido a amar, no a través de la posesión o el orgullo, sino a través de la paciencia, la humildad y el coraje de quedarse. El sol de verano se había posado sobre la ciudad en un suave dorado y todo parecía ralentizarse. Los niños eran mayores ahora, sus palabras más claras, sus risas más fuertes y su vínculo con Alejandro inquebrantable. Se había vuelto parte de sus vidas tan fluidamente que los extraños a menudo asumían que siempre había estado allí. A veces, cuando Elena los observaba juntos, se encontraba olvidando el dolor que una vez había llenado el espacio entre ellos. No había desaparecido, nunca lo haría realmente, pero ya no los definía. La casa, que una vez había sido silenciosa y pesada, ahora rebosaba de calidez, caos y un sentido de pertenencia que se sentía casi irreal. Sin embargo, bajo esa paz persistía una pregunta que ni ella ni Alejandro se habían atrevido a hacer. ¿Qué venía después? Habían construido algo frágil pero fuerte, una vida cosida por el perdón y el amor no dicho. Lo único que faltaba era el coraje de reconocer lo que ambos ya sabían. Alejandro había pensado en ello durante meses. Quería decirle que la amaba.
no de la manera desesperada en que lo había hecho antes, sino de una manera que significara algo, constante, humilde, segura. Sin embargo, cada vez que la miraba, las palabras se le atascaban en la garganta. Temía que decirlas pudiera romper el frágil equilibrio que habían construido, que ella se retirara a la seguridad de la distancia. Así que esperó, esperando que algún día ella lo encontrara a medio camino. Ese día llegó en una tarde tranquila a finales de julio. Habían llevado a los niños al parque de nuevo, el mismo lugar donde tanto había comenzado y terminado una vez. El sol brillaba a través de los árboles y los niños perseguían burbujas, sus risas resonando como música. Elena estaba sentada en un banco, observándolos, su rostro suavizado por la luz. Cuando Alejandro se sentó a su lado, ella no se apartó. Observaron a los niños en silencio durante un rato antes de que ella hablara. ¿Alguna vez piensas en ese día?, preguntó en voz baja. ¿La primera vez que los viste aquí? Él asintió su voz baja. Pienso en ello todos los días. Ella lo miró, sus ojos firmes. Solía odiarte por ello, admitió. Por dudar de mí, por dudar de ellos. Él sostuvo su mirada, su expresión solemne. Tenías todo el derecho. Hubo una larga pausa antes de que ella hablara de nuevo, su tono más suave esta vez. Ya no te odio. Las palabras eran simples, pero lo golpearon más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Él se giró para mirarla, buscando en su rostro cualquier señal de vacilación, pero no había ninguna. No estaba sonriendo, pero sus ojos transmitían una paz tranquila. «Has cambiado, Alejandro», dijo. «Y lo veo todos los días. Solo necesitaba tiempo para creer que era real». Sintió que algo se oprimía en su pecho, algo que había estado esperando demasiado tiempo para ser liberado. «Es real», dijo. «Tú y los niños sois mi vida ahora». Ella no respondió de inmediato, solo asintió lentamente como si sopesara sus palabras. El aire entre ellos estaba cargado de todo lo no dicho, todo lo que habían tenido demasiado miedo de nombrar. Entonces, con una profunda respiración, ella dijo la única cosa que él nunca esperó oír. «Lo sé». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Elena salió y encontró a Alejandro sentado en el porche, mirando la calle tranquila. El suave zumbido de los grillos llenaba el aire, y el cielo sobre ellos brillaba con estrellas tenues. Dudó en el umbral antes de acercarse y sentarse a su lado. Durante un rato no dijeron nada. Entonces ella habló, su voz baja. «¿Recuerdas la noche que me dijiste que no me debías nada a mí ni a ellos?» Él asintió, la vergüenza cruzando su rostro, pero ella continuó antes de que él pudiera hablar. «Estabas equivocado. Les debías todo. Y te debías a ti mismo la oportunidad de convertirte en quien estabas destinado a ser». Sus palabras no eran crueles, eran la verdad dicha sin ira. Él exhaló lentamente, asintiendo. «Lo sé», dijo en voz baja, «y lo intento todos los días». Ella lo miró entonces, su expresión indescifrable, y después de una larga pausa, susurró. «Lo estás haciendo mejor que intentarlo». Algo en su tono cambió el aire entre ellos. Alejandro se volvió hacia ella, su corazón latiendo con fuerza. Durante años había ensayado lo que diría si este momento llegaba, pero ahora que estaba aquí, las palabras parecían pequeñas. «Elena», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Te amo. No porque quiera arreglar el pasado, no porque crea que te merezco, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Eres lo único que alguna vez tuvo sentido». Ella no respondió de inmediato, y por un momento temió haber dicho demasiado.
Entonces ella extendió la mano, colocando la suya sobre la de él. «No tienes que imaginarla sin mí», dijo suavemente. «Ya nos tienes. A todos nosotros». Su mano se apretó alrededor de la de él, y cuando apoyó la cabeza en su hombro, sintió como si todo lo que había estado buscando finalmente hubiera encontrado su lugar. Los días que siguieron fueron tranquilos pero diferentes. No hubo declaraciones ni cambios dramáticos, solo una sensación de facilidad que nunca antes había existido. La casa parecía más brillante, más ligera, como si reconociera la paz que finalmente se había instalado entre sus paredes. Alejandro se movía por cada día con gratitud, desde el sonido de la risa de los niños hasta la simple alegría de ver a Elena sonreír al otro lado de la mesa del desayuno. Todavía cargaba con sus arrepentimientos, pero ya no lo definían. Se habían convertido en lecciones, recordatorios de lo lejos que había llegado. Elena también se encontró más suave hacia él, su guardia disolviéndose lentamente. A veces se sorprendía a sí misma buscando su mano sin pensar, o riéndose de sus bromas silenciosas, o mirándolo con una calidez que no se había permitido sentir en años. No era solo perdón, era amor, reconstruido pieza por pieza, más fuerte por haber estado roto. Una tarde, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, Alejandro estaba en el jardín trasero viendo a los niños perseguir luciérnagas. Elena salió a reunirse con él, con el pelo suelto, sus ojos brillando en la luz mortecina. Él se volvió hacia ella, una sonrisa asomando en sus labios. ¿Alguna vez piensas en lo diferente que podría haber sido todo? Ella asintió. Todo el tiempo, pero si hubiera sido diferente, tal vez no habríamos terminado aquí. Él la miró durante un largo momento, luego buscó su mano. Entonces me alegro de que lo hiciéramos. Ella sonrió levemente. Yo también. Mientras los niños corrían hacia ellos, riendo y gritando, Elena y Alejandro permanecieron juntos, el suave zumbido de la tarde de verano envolviéndolos. Por primera vez en años, no había muros, ni sombras, ni distancia, solo familia, entera e imperfecta, exactamente como debía ser. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Elena yacía en la cama junto a Alejandro, su mano descansando sobre el pecho de él, sintiendo el ritmo constante de su corazón. No había necesidad de palabras. El pasado había dejado cicatrices, pero esas cicatrices los habían llevado aquí, a un lugar donde el amor no se trataba de promesas, sino de presencia. En la quietud de la noche, con la calidez de su brazo alrededor de ella y el sonido de sus hijos, respirando suavemente en la habitación contigua, Elena se dio cuenta de que finalmente habían encontrado lo que ambos habían estado buscando. No la perfección, ni la redención, sino la paz. El tipo de paz que solo llega después de la tormenta, frágil pero inquebrantable, nacida no del olvido, sino de elegir amar de todos modos.